Ahora vamos al siervo del que vamos a retroceder un poquito en la Biblia. ¿Ok? A ver cuándo salimos del Antiguo Testamento. Hay muchas historias acerca de riquezas en el Nuevo, pero el siguiente creo que lo voy a resumir todo lo que es el Antiguo Testamento, de los hombres ricos que estuvieron allí. Pero quiero hablarle de la riqueza de este hombre, porque este hombre llegó a ser rico. Vamos al libro de Génesis. Vamos a ver, ¿de quién vamos a hablar? De Abraham, dice el hermano. A ver, ¿de quién vamos a hablar? A ver, ¿usted de quién se imagina que vamos a hablar? De José. Mire, la hermana bien, pero ya se lo pusieron ahí o no. No se lo han puesto, pero hay que conocer el capítulo, ¿verdad? Sí, el capítulo 41, del 37 en adelante, nos habla acerca de la vida de José. Esta es una escritura muy usada también por los predicadores de la prosperidad. Mal usada, por cierto. Porque yo le voy a mostrar, bíblicamente hablando, el por qué exactamente José viene a ser rico. Ya. El por qué José tiene sueños. Amén. Porque los predicadores de la prosperidad le dicen a usted, Dios le quiere conceder sus sueños. Eso es lo que le dice el predicador de la prosperidad. Hablarle de esa manera a la iglesia es un error, porque Dios no está para cumplir sueños. Eso va a quedar grabado ahí, y eso va a ser como un trancazo para muchas personas, y me van a empezar a tirar no sé qué, pero no me importa, porque en el Nuevo Testamento, que es el testamento para nosotros como iglesia, en ninguna parte de la Escritura se nos dice que Dios está para que cumpla nuestros sueños. Ahora puede ser que usted sueñe algo y que de repente Dios permita que le suceda. Pero eso no quiere decir que Dios está prácticamente dándole los sueños a todos, no. Por una o por otra razón, algo ha de estar haciendo el Señor en nuestra vida. En el libro de Hebreos, no lo vamos a ir a leer porque quiero que lo lea usted en su casa. En el capítulo 1 nos dice la Escritura bien claramente, ¿verdad? Que Dios en el pasado habló de diferentes maneras. Y una de las maneras en las cuales habló fue por sueños, por visiones, por esto y por lo otro, por diferentes cosas. Pero dice, luego de decir eso, dice, el día de hoy, dice, nos ha hablado a través de su Hijo. O sea, que lo que el día de hoy cuenta, lo que el día de hoy debe de seguir la iglesia, lo que debemos de obedecer, es lo que dijo nuestro Señor Jesucristo. Recuérdense que Cristo es Dios hecho carne en esta tierra. Entonces no hay nada que pueda superar las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Yo siempre le he dicho que en el Antiguo Testamento Dios tuvo que hacerlo de esa manera porque no había una Biblia, no estaba la revelación completa. Por eso Dios tuvo que dirigirse prácticamente al ser humano, al pueblo que Él había escogido de esas diferentes formas para poder hablar con ellos. Pero después de que ya vino toda la revelación, nosotros no necesitamos prácticamente a soñadores, no necesitamos visionarios, sino que tenemos la bendita y perfecta palabra de nuestro Dios, que es la más segura, dice el apóstol Pedro, en la cual podemos confiar. Amén. Vámonos a ir al capítulo 41 y vamos a hablar acerca de la vida de José. Voy a tomarlo desde el versículo 37. Voy a adelantarme bastante en lo que es la historia de José. Usted quiero que corrobore conmigo, o sea, cuando vaya a su casa, la historia de José. La historia de José comienza en el capítulo 37 y termina en el capítulo 50 del libro de Génesis. Por lo tanto, si usted quiere examinar la palabra que yo le voy a enseñar, vaya a esos capítulos y léalos. No necesita leerlos todos en esta noche, no necesita leerlos mañana. Tómese su tiempo y trate de entender la historia de José. Yo voy a tratar de resumírsela. Dice la Biblia entonces en el capítulo 41, versículo 37 del libro de Génesis. El asunto pareció bien a Faraón y a sus siervos. Esto después de que Faraón había tenido un sueño que había tenido, en el cual había soñado 7 vacas flacas, o 7 vacas gordas primero, y luego 7 vacas flacas. Y también había soñado, ¿qué otra cosa, hermano? 7 ¿qué?
espigas bien gorditas, dice, y otras 7 espigas todas enjutadas, dice, ¿verdad que sí? Y dice que turbó prácticamente el sueño a Faraón. Y hizo llamar a todos sus magos, a todos sus adivinos, a todos sus sabios, y ninguno le pudo dar prácticamente la respuesta. Vino José, llamaron a José, José en ese momento se encontraba preso, lo trajeron porque el panadero y el copero, bueno, uno de ellos, el panadero fue el que le dijo, ¿verdad? ¿O fue el copero? El copero fue el que no murió, el panadero fue el que vivió. ¿Quién? Hermano, ya me estaba usted trabando acá. ¿Quién fue el que murió, el panadero o el copero? El panadero fue el que murió, exactamente, ¿verdad? Si el panadero murió, entonces el copero vino y le contó que en la cárcel había un joven que sabía interpretar sueños, ¿verdad? Viene José y le interpreta prácticamente el sueño y le dice exactamente lo que Dios va a hacer en el imperio egipcio. Después de decir esto es que comienza prácticamente esta escritura que estamos leyendo en este momento. Dice en el 37, el asunto pareció bien a Faraón y a sus siervos. Y dijo Faraón a sus siervos, ¿acaso hallaremos a otro hombre como este, en quien esté el Espíritu de Dios? Y dijo Faraón a José, pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Dijo además Faraón a José, he aquí yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Entonces Faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de José y lo hizo vestir de ropas de lino finísimo y puso un collar de oro en su cuello y lo hizo subir en su segundo carro y pregonaron delante de él, doblad la rodilla, y lo puso sobre toda la tierra de Egipto. Y dijeron a José, y dijo Faraón a José, yo soy Faraón, y sin ti ninguno alzará su mano ni su pie en toda la tierra de Egipto. Y llamó Faraón el nombre de José Safnat Panea, y le dio por mujer a Asenat, hija de Potífera, sacerdote de On, y salió José por toda la tierra de Egipto. Y mire lo que dice el 46. Y era José de edad de 30 años. ¿Qué le parece la edad de José? ¿Es una edad madura? ¿O es una edad así como entre madura? A los 30 años todavía nosotros cometemos un poquito de locuras, ¿verdad que sí? Pensamos un poquito de locuras, ¿verdad? Ya cuando nos llegan los 40 o los 50... déjeme decirle que nosotros ya pensamos de manera diferente. Híjole, la vida es completamente diferente. Cuando estamos entre los 20 y los 30, pura pachanga nosotros, ¿verdad que sí? Pero ya cuando empezamos a ver canitas y por ahí, ya nosotros empezamos a decir, ala, ya me estoy envejeciendo, empezamos a sentir los golpecitos en los huesos, en los músculos, ¿verdad? Total es de que la cosa cambia. Pero yo quiero hacer notar esto porque prácticamente José es joven. Y dése cuenta que las cosas, cuando se nos dan en nuestra juventud y nosotros no tenemos un fundamento en nuestra vida, nosotros nos volvemos locos con ella. Si hay viejos que se vuelven locos, no digamos un joven de 30 años, hermano, con todo el poder de Egipto. ¿Qué le parece? Todo prácticamente a la mano de él, a lo que él decía. O sea, a pesar de ser una gran bendición, era también una gran responsabilidad. Entonces es muy importante que note eso. Dice, era José de edad de 30 años cuando fue presentado delante de Faraón, rey de Egipto. Y salió José de delante de Faraón y recorrió toda la tierra de Egipto. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Ahora, déjeme hacerle estas preguntas. Vamos a ver si usted me las puede contestar. ¿Se puede tener riquezas y aún servir a Dios y serle fiel? Hermanos, ¿se puede tener riquezas y aún servir a Dios y serle fiel? Sí se puede. Aleluya. La segunda pregunta que le voy a hacer es, ¿cuántos conocen la historia de José acá? ¿Cuántos la han leído? Oiga la pregunta que le voy a hacer y quiero que sea sincero al contestármela. ¿Buscó José la riqueza, sí o no?
José no buscó la riqueza. No, 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 no. El que dice que José, el sueño de José era hacerse grande y esto y lo otro, no, está equivocado. Si no conoce el contexto bíblico de lo que Dios quería hacer con su pueblo, no entiende prácticamente lo que Dios hizo con José. José nunca buscó la riqueza. Óigalo bien, la riqueza lo encontró a él prácticamente. Amén. Se trata de que Dios te realice tus sueños. La vida de José se trata de que Dios realice tus sueños. ¿Es eso lo que realmente te quiere enseñar Dios? ¿De que Dios quiere hacer realidad tus sueños? Porque si fuese así, también los escritores del Nuevo Testamento nos incitaran, nos promovieran, nos exhortaran a que nosotros busquemos nuestros sueños. Pero ¿lo dijo Jesucristo? ¿Lo dijo el apóstol Pedro? ¿Lo dijo Juan? ¿Lo dijo Santiago? De ninguna manera, ninguno de ellos habló prácticamente de que Dios a uno le quería prácticamente cumplir sus sueños. Quizás a la persona que le han enseñado esto, este mensaje le vaya a ser de una gran decepción. Pero reto a la gente, no lo reto a usted porque usted ya sabe, ¿verdad? Pero a la gente que nos va a escuchar, a que vaya a la Biblia, en el Nuevo Testamento, y que me diga si hay una cita bíblica en donde Dios dice que le va a realizar los sueños. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Cuál fue la actitud de José ante la riqueza que obtuvo? Porque esa es la parte que yo quiero dejarle plasmada en esta noche. Lo que es la riqueza en un verdadero siervo de Dios. Y quiero comenzar con la descripción de lo que es el joven José. Porque para nosotros hablar de la riqueza que obtuvo y por qué él fue un varón que fue prácticamente que la riqueza no lo influenció de una manera mala, tenemos que saber el por qué razón es que él no cayó en esa trampa del enemigo. Y por eso quiero describirle quién es José prácticamente. Si yo le preguntara quién es José, ¿hijo de quién es José prácticamente en la Biblia? Hijo de Jacobo y de Lea o de Raquel. Ajá, hijo de Raquel. Entonces, para que se le quede este conocimiento, entonces, fue uno de los hijos de Jacob y Raquel. Un hijo amado por su padre. Dice que su padre lo amaba de una manera muy especial. Y es que era el hijo de Raquel prácticamente, ¿verdad? Y en el capítulo 37, rápidamente, versículo 1. Y quiero que se fijen en otra edad que menciona. Y qué lindo cuando Dios menciona las edades. Cuando Dios habla de nosotros, ¿verdad? Y era Luis de la Cruz de edad de 50 años. Ya quisiera yo estar en una de las, aunque sea una frasecita, ¿verdad? Si hubiera otra nueva población, ¿verdad? Y había un hermano que se llamaba Miguel Cruz, que era muy preguntón. Dice, habitó Jacob en la 37:1. Habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad, ¿de qué dice? ¿A los cuántos años dice que le pasó lo de Egipto? O sea que para llegar de allí allá, ¿cuántos años tuvo que pasar, hermano? 13 años. Que no pasó por gusto. Siga. Apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bila y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre, e informaba a José a su padre la mala fama de ellos. ¿Y qué dice? Y amaba a Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Eso puso más bravos a los hermanos. No solamente Jacob amaba a José, y este Jacob, hermano, se atreve a hacerle una túnica especial. Imagínense, y como era un jovencito, era un presumido el tremendo, y Dios tenía que tratar con él. Amén. Es como que si nosotros seamos unos 10, 11 hijos y que de repente todos con ropita bien sencillita, y de repente uno de sus hermanos viene su papá y le dice, mira, te voy a comprar esta, pero
ropa carísima. ¿Cómo se sentirían todos los demás? Menospreciados, ¿verdad que sí? O sea, creo que hasta cierto punto, a pesar de que ya era viejito Jacob, ¿verdad? Sin embargo, cometió ese error de mostrar prácticamente más, ¿más qué? Exactamente, más preferencia prácticamente a José. Y dice, y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían. Y no podían hablarle pacíficamente. O sea que le hablaban pesadamente. Cuidado con que usted le hable así pesado a su hermano o a su hermana. Porque eso no es de Dios. Amén. Y mire pues, y para agregarle a esto, déjeme decirles lo que hizo José. Ya de por sí les caía gordo a los hermanos, ¿verdad? Ahora imagínense, mire lo que hace José. Pero era un joven, tiene que entenderlo. Dice, y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos. ¿Qué le parece? Pero el sueño no era así de que, fíjate que estaba jugando pelota. No, mire lo que sueña, es tremendo. Y lo contó a sus hermanos. Y ellos llegaron, ¿qué dice? A aborrecerlo más todavía. Y les dijo, oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba, ¿qué dice? Y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. ¿Qué le parece, hermano? Los hermanos me alegran. Qué lindo eres, José. Yo imagino que en ese momento lo querían colgar al tremendo. Solo a él se le ocurre hacer, pero era un jovencito, ¿verdad? Y nosotros cuando somos jóvenes somos muy imprudentes. Y aún cuando somos grandes somos imprudentes todavía, porque si no aprendemos en la vida, hermanos, seguimos siendo imprudentes y nos sigue dando duro el Señor. A ver, sigamos. 38. Le respondieron sus hermanos, ¿reinará sobre nosotros? ¿O señorará sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Ahí viene aquel soñador, le decían, este nos lo vamos a echar. Soñó otro sueño. No le bastó con uno. Y le contó a sus hermanos diciendo, he aquí que he soñado otro sueño. ¿Será que no se daba cuenta José? Para mí que lo hacía inocentemente. Y no se daba cuenta de la maldad de sus hermanos. Y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Algo humildito, ¿verdad que sí? Híjole, va. Y lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre le reprendió. Y le dijo, ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? 11. Ahí vamos a llegar. 11. Se trabó. Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. Dese cuenta en esto. O sea, en pocas palabras es, Dios le está hablando a mi hijo. ¿Qué querrá decir todo esto que le está mostrando a mi hijo realmente? O sea, ¿por qué? Porque Dios prácticamente lo que nos está mostrando aquí es que tenía propósitos específicos con la vida de José. Él, en este caso, dese cuenta, como le dije en el libro de Hebreos, que Dios habló de diferentes maneras. A José prácticamente Dios decide hablarle por sueños, a mostrarle prácticamente lo que Dios iba a hacer de su vida y lo que iba a hacer con todo lo que sería la descendencia prácticamente de Abraham. Entonces, las imprudencias de José causaron fricciones prácticamente entre hermanos, y eso permitió que Dios empezara a trabajar prácticamente en la vida de José, porque Dios tenía que limar ese tipo de cosas en la vida de José. Todos nuestros defectos, nosotros somos unas personas defectuosas de una manera grande, y todos esos defectos Dios nos va a hacer pasar por el desierto. Nos van a caer gordo las reprensiones, nos van a caer gordo las cosas por las que vamos a pasar, los momentos difíciles que Dios nos va a hacer prácticamente pasar,
Pero si usted y yo somos sabios, vamos a aprender y vamos a saber que Dios está tratando de corregirnos. No se enoje con Dios. No piense que Dios no está con usted. Dios está tratando de hacer algo en su vida. Entonces, Dios trabajaría en esa parte con él. José es un joven que tiene un llamado entonces especial de parte de Dios. Cuando nosotros vemos este sueño, nos damos cuenta, o estos dos sueños, nos damos cuenta que Dios iba a usar a José de una manera muy especial. A lo mejor le especificó en el sueño algunas otras cosas, la Biblia no lo dice, pero José le creyó a Dios y se comprometió, aleluya, a cumplir con aquello para lo cual él había sido llamado. Un propósito específico. Entre todos los hermanos, si se da cuenta, los hermanos eran unos malosos los tremendos. Y a ver qué día le predico otro mensaje en referencia a lo que representa cada uno de ellos en el plan de redención. Pero eso va a ser en otro mensaje. Entonces, Dios tenía, o sea, José es un hombre, es un joven especial. Dios tiene un trabajo y un propósito especial en la vida de José. Es un joven comprometido con la obra de Dios. ¿Cuántos creen que José fue un joven comprometido con la obra de Dios? Si alguien tenía compromiso con Dios, era José. O sea que a José le interesaban las cosas de Dios. José no andaba buscando nada más que ser aquella persona que Dios usara, no importando lo que tenía que pasar prácticamente. Eso era lo que más le importaba, por sobre sus deseos y por sobre sus pasiones. ¿Por qué? Porque sabía que tenía un trabajo específico de parte del Señor. Entonces, era un joven que tenía la palabra de Dios en su corazón. Oiga bien esto. Es un joven que nos demuestra en toda la historia, que usted pueda leer, porque sé que lo va a leer, ¿verdad, hermanos? ¿Verdad, hermanos, que lo vamos a leer? Ya se comprometió, eso quería yo, compromiso. Cuando usted lea la escritura, se va a dar cuenta que José es un hombre que guarda la palabra de nuestro Dios. O sea, él en todo tiempo medita en ella. Y fíjese, a pesar de que todavía no había sido dada la ley prácticamente, las palabras que le había enseñado su padre, lo que le había dicho de lo que Dios iba a hacer con ellos, acerca del Mesías, acerca de lo que Dios iba a hacer con ellos como nación, se le quedó bien plasmado y le creyó con todo su corazón a la palabra que Dios le había dado a su padre. Ahora, era un joven que tenía la palabra de Dios en su corazón y la obedecía. Porque una cosa es saber la palabra y otra cosa es poner por obra la palabra, que es lo más difícil prácticamente. José le creía a Dios. ¿Cuántos aquí le creemos a Dios? Usted va a decir amén, ¿verdad que sí? ¿Cuántos le creemos a Dios? Amén, va a decir usted, ¿verdad? Pero cuando vienen los momentos difíciles, ¿le cree a Dios? Cuando viene la enfermedad, ¿le cree a Dios? Cuando viene la necesidad, ¿le cree a Dios? Cuando todas las cosas le salen mal, cuando todo pareciera ser que está en su contra, ¿le cree usted a Dios? José es un ejemplo de creerle a Dios ante cualquier tipo de adversidad. José siempre, desde que Dios le mostró los sueños de lo que él iba a hacer, le creyó a Dios. Pero los sueños que le dio Dios a José, para que quede bien claro esto, tienen que ver con el propósito redentor. ¿Ok? De Dios. O sea, en pocas palabras, recuérdese que la nación de Israel, la familia de José, el padre de José y todos sus hermanos tenían que ser guardados para poder traer la línea mesiánica. A través de ellos viene el Señor Jesucristo. Entonces, José conoce esto y José se esfuerza para que el trabajo que a él le toca hacer conforme al propósito de Dios se cumpla. Eso es, no importándole prácticamente ni sus deseos ni sus ambiciones. José está dispuesto a dar cualquier cosa con tal de que se cumpla la palabra bendita del Señor. ¿Qué otra cosa vemos en la descripción del joven José? Vemos a un joven con un testimonio intachable. Si hay personajes en la Biblia que yo podría decirle que cuesta hallarles prácticamente defectos, él es uno de ellos, aunque ya vimos de que era, como jovencito, era un poquito imprudente, ¿verdad?
Pero después de esa imprudencia nos damos cuenta nosotros que es un joven, hermano, intachable. Es un hombre que a donde quiera que lo lleva el Señor, deja un testimonio tremendo y grande de que Él le sirve al Dios Todopoderoso, de que Él guarda su palabra, de que Él está dispuesto a cualquier cosa y que no importa lo que Dios haga, Él siempre sabía que Dios tiene el control. Bendito sea el nombre del Señor. Aunque le fuera bien, aunque le fuera mal, Él actuaría de la manera que a Dios le agradaba. José pasa prácticamente muchas circunstancias difíciles en la vida, pero oiga bien esto, ninguna de ellas le hizo cambiar su relación ni su convicción para con Dios. Yo le aseguro que muchos de nosotros en la primera nos hubiéramos rajado, porque lo primero que hacen con José hermano, es sacarlo prácticamente de su familia. Sacarlo de la familia, y la familia es algo muy especial. Sin embargo, a pesar de que es sacado de la familia, él nunca viene y le echa la culpa a Dios, porque él sabía que sus hermanos eran los que lo habían sacado, pero que Dios tenía un propósito, aunque él no lo entendía quizás en ese momento. Es sacado de la familia. Estos varones lo querían matar, pero como Dios encontró la vida de José, dice que uno de ellos le dijo, no, mejor no lo matemos, dijo. Mejor tirémosle a la cisterna, dijo, a un hoyo, y ahí dejémoslo. Yo me imagino cómo lloraba José de ver esto. Y luego dice que pasaban ahí unos que compraban esclavos y todo, y se lo vendieron a ellos, dice. Oiga bien, hermano, ¿qué pudo haber pensado José cuando todo esto le pasó? Pero Dios, si tú tienes un propósito en mi vida, ¿por qué permite, Señor, que yo me salga de mi casa, que mis hermanos me odien, Señor, que me vendan como esclavo, Padre, y que yo vaya a pasar una vida miserable? ¿Y dónde están mis sueños, Señor? Él siempre le creyó a Dios. Él sabía que lo que le pasaba, Dios lo permitía, y aunque él no lo entendía, él iba a seguir creyéndole a Dios. ¿Cuántos aquí vamos a seguir creyéndole a Dios no importando lo que pase? Esto es algo muy importante prácticamente de aprender nosotros en la vida de José. Resolvieron venderlo como esclavo, fue expulsado de la familia, fue tentado sexualmente, le castigaron por hacer lo correcto, sobrellevó un largo encarcelamiento y se olvidaron de él las personas que él ayudó. Oiga todo lo que le pudo haber pasado. Mire, yo conozco a personas que les han pasado cosas malas en la vida. Han enfrentado odio, han enfrentado abuso, han enfrentado necesidades. Y una cosa me he dado cuenta de estas personas, que guardan mucho en su corazón. Guardan mucha amargura. Cuando les hablan de cierto tipo de personas no quieren oír de ese cierto tipo de personas porque guardan odio y rencor en su corazón. José pudo haber terminado siendo uno de los peores hombres de la tierra por todo lo que prácticamente pasó. Sin embargo, su fuerza, sin embargo, su dirección siempre fue Dios en todo lo que pasaba en la vida, por muy amargo que fuese. Y mire que Dios siempre estaba viéndolo. Dios siempre estaba en el control de su vida. Porque hay algo muy hermoso que siempre se dice acerca de la vida de José. Cuando usted lee, dice que Dios, Jehová, estaba con José. Mire, cuando pasan esas experiencias dice, pero Jehová estaba con José. ¿Cómo puede ser posible que Jehová esté con nosotros en el momento difícil? Sí lo está. Necesitamos aprender nosotros cuando leemos la Escritura, y si tenemos algún sentimiento malo en nuestro corazón de lo que nos haya podido pasar, sacúdaselo, échelo fuera en el nombre de Jesús, y no deje que eso lo haga miserable o la haga miserable, porque no es lo que Dios quiere de nosotros. Ya pasó, ahora tiene a Cristo y debemos de disfrutarlo. Y debemos de saber que Dios tiene planes grandes para nosotros en el futuro. El cielo.
No lo emociona a usted el cielo, ¿verdad? Le voy a hablar entonces de otras cosas porque no lo emociona el cielo a usted. Aleluya. Sin embargo, con Dios y su palabra, las cosas son diferentes. Y eso es exactamente lo que nos muestra José, que las cosas con Dios son diferentes, que las cosas con Dios y su palabra, aleluya, hermano, pueden cambiar completamente a una persona. Porque si se da cuenta, es la palabra la que nos enseña cómo debemos de reaccionar ante las cosas que nosotros enfrentamos. Por ejemplo, si alguien lo odia a usted y tiene la palabra del Señor, ¿qué es lo que la Biblia le dice a usted y a mí? ¿Que lo odiemos? Si nos hicieron un daño, ¿que nos venguemos? Mire lo lindo que es tener la palabra del Señor. Porque ahora, antes nosotros vivíamos diferentes tipos de situaciones y tomábamos decisiones bien locas. Hacíamos daño. Pero ahora cuando nosotros enfrentamos la vida y tenemos que tomar una decisión, lo primero que tiene que estar en nuestro corazón es: ¿qué dice tu palabra que yo debo de hacer? ¿Cómo yo debo de enfrentar esta situación, Señor? Mire lo lindo y lo maravilloso que es tener la palabra de Dios en nuestro corazón. Porque eso fue lo que marcó prácticamente la diferencia en la vida de José. Ahora, en el segundo punto, ¿de qué manera llegó a ser rico José? Fíjese que fue de diferente manera de la que fue Salomón, ¿verdad? ¿Cierto? Salomón era ya rico, porque su padre era rico. Salomón fue rico porque era un hombre sabio. Amén. Y porque Dios dijo que le iba a dar riquezas. En cambio, José llega a ser rico de manera diferente prácticamente. Y eso es lo que quiero tratar en el segundo punto. ¿De qué manera llegó José a ser rico? Tome en cuenta siempre esto. José nunca anduvo buscando la riqueza. ¿Ok? Él nunca anduvo buscando la riqueza, sino que Dios prácticamente se la trajo a él. ¿Estamos de acuerdo? Dios prácticamente la puso en las manos de José. Esto es algo muy importante, porque la vida de José no se basaba prácticamente en lo que le diera o no le diera el Señor, sino en cumplir con los propósitos de Dios. Ni Judá, ni Rubén, ni ninguno de ellos fue llamado para el trabajo específico que Dios tenía preparado para la vida de José. Fue José el que fue llamado por el Señor. Entonces, fue Dios quien abrió el camino a José para que llegara a la posición alta en Egipto. ¿Por qué le digo que fue Dios el que abrió el camino? Dice el hermano, porque él fue el que le dio el sueño prácticamente a Faraón. ¿Está de acuerdo con eso? No le ayudan, hermano. ¿Cuántos están aquí de acuerdo a que fue Dios quien puso el sueño en Faraón? Sí, fue Dios el que le dio ese sueño, porque prácticamente José se lo dice: Dios te ha mostrado lo que va a hacer, le dice. Sin embargo, dése cuenta que le da un sueño, pero no le da la interpretación. ¿Por qué no le da la interpretación? Porque le tenía que abrir camino prácticamente a José. Bien dice la palabra que él abre caminos donde no hay caminos. ¡Qué maravilloso es nuestro Dios! A lo mejor usted ve el camino cerrado, pero déjeme decir una cosa: él abre el camino. Yo me imagínese estar en la cárcel, hermano, que se olviden de usted en la cárcel. ¿Cómo se le puede abrir camino ahí? No hay manera. Pero para Dios, hermano, para él no hay. Es que es una cosa increíble la manera que Dios lo hizo. Yo no creo que José esperaba que pasase semejante cosa. Ahora, le digo esto porque prácticamente José no se hace rico por él. José se hace rico por Dios. Porque fue Dios el que lo llevó. Fíjese pues, lo llevaban como esclavo, pero realmente era Dios quien estaba permitiendo que lo llevaran como esclavo. Lo llevaron a la casa de uno de los generales, aleluya, de Faraón.
Qué casualidad, diría usted, ¿verdad? No, Dios lo estaba llevando. Lo acusaron allí de que él quería violar prácticamente a la mujer de Potifar, cuando fue la mujer de Potifar la que quiso seducirlo. Y lo meten prácticamente en una cárcel que está cerca del palacio de Faraón. Y qué casualidad que meten al panadero y al copero de Faraón en la cárcel, en donde está José. Hermano, eso no es cuestión de casualidad. Dios está abriendo el camino, Dios está preparando. Hay cosas que nos pasan a nosotros que no sabemos por qué nos pasan. Pero si soy un hijo de Dios, tengo que doblar rodillas y decirle: Señor, ayúdame a confiar y no apartarme y esperar en ti, Señor. Porque si soy su hijo, Dios está obrando en mi vida. Entonces fue Dios quien abrió el camino a José para que llegara a la posición alta prácticamente en Egipto. Porque prácticamente fue Faraón: vayan a traerme a ese que interpreta sueños, dijo. Josecito está ahí tranquilito, ¿verdad? ¿Ah? Mira, te quiere ver Faraón. Faraón, papá. Sí, Faraón. Pero si yo soy un simple preso. Sí, pero a ti te quiere ver. Es que los hijos de Dios tenemos algo especial. No todos lo creen, ¿verdad? Yo sí lo creo. Diga conmigo: yo soy alguien especial en las manos de Dios. Ah, sí, no por gusto te llaman. No es por esa carita ahí. Ah, no, es por la gracia de Dios. Aleluya. Fue Dios quien creó las situaciones que se dieron. Todo lo creó el Señor. Todo eso que usted mira, lo creó el Señor. Pero no solamente eso. ¿Qué otra cosa vemos que hizo rico a José prácticamente? Las capacidades. Las capacidades para traer una solución a las mismas. O sea, nadie podía interpretar los sueños de Faraón. Porque quien se los había dado era Dios, y él se encargó que nadie los pudiera prácticamente. Entonces dijo: pero se los voy a dar a mi hijo, dijo. Porque eso le va a causar un premio a mi hijo, dijo. Aleluya. No, este pueblo no se goza. Y es que le estoy hablando de riqueza. ¿Qué quiere usted entonces? No, hermano, pues son en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Pero lo ha bendecido el Señor como quiera. ¿Verdad que estamos bendecidos, hermano? Pero no, tranquilo con esa bendición, porque puede ser que de un momento a otro. Dijo Salomón que se le volaron como las va. Amén. Le dio capacidades, y en este caso le dio la capacidad para poder interpretar los sueños. O sea, en pocas palabras, Dios le mostró sus misterios a José. ¡Hala, qué capacidad! Yo digo, cuando se le acerca, hermano, acercarse a Faraón era una cosa seria. Un hombre imponente. Porque en el instante te podía matar. Si te llamaba y tú no llenabas las expectativas de él, en ese momento te podían matar. Entonces llega José, hermano. Híjole, mira, José, fíjate que me pasó esto. ¿Qué vas a hacer? Y si José le dice: yo no sé qué hacer, ahí lo matan en ese momento. Pero José iba con el Señor. O el Señor iba con José. Y ya le había dicho el Señor, aleluya, lo que debía de decirle. Bendito sea el nombre de Dios. Dice la Biblia, y este lo tiene que saber usted. Vamos a ver si se lo sabe. Romanos 8:28, ¿qué dice? Porque sabemos que todos los que aman a Dios, ¿qué dice? Todas las cosas les ayudan para bien. José no tenía esa escritura y ya la creía. Nosotros la tenemos y no le creemos. Qué triste es eso, hermano. José ya la creía, porque él vio que cada circunstancia que él vivía, prácticamente Dios estaba haciendo algo en su vida y lo estaba acercando para cumplir el propósito que Dios tenía en él. Gloria a Dios. Ahora, después de que, porque fíjese, pues, una cosa es interpretar el sueño, ¿verdad que sí? Mira, tus sueños, esto, otro. Pero Dios
va más allá. Mire qué tremendo. Por eso le digo, fue Dios quien prácticamente puso la riqueza en las manos de José. ¿Cómo llegó a ser rico José? Por Dios. Pero no llegó a ser rico porque quería que fuese rico, sino ¿por qué? Quería cumplir con un propósito a ver, hermano, tú, de lentes. ¿De qué? ¿De qué? De bendición. ¿Ah? De redención. Pero hay uno específico. A ver, hermana, de las bolitas. ¿Ah? Para preservación. Apúntelo. Para preservación. Ese era el propósito específico de Dios al darle riqueza prácticamente a José. Para preservación de aquella familia de la cual iba a venir la descendencia del Mesías. ¿Me entendió? Si José no hubiera estado allí, se muere la familia de Jacob. Pero Dios se anticipa. Dele gloria a Dios porque se anticipa. Mire, hermano, están a punto de suceder muchas cosas en este mundo. Cosas tremendas. Ya están pasando cosas tremendas. Cada día empeora, miro yo, hermano. Dios mío, digo yo, Señor, ¿hasta dónde vas a permitir? Pero una cosa yo le aseguro, Dios ya tiene anticipado todo. Dios ya tiene todo preparado. Y Él no trajo a un José, trajo a un Jesucristo, que es la primicia y que nos muestra lo que va a hacer con nosotros como su pueblo. Aleluya. Le dice, este es el sueño, le dice. Pero no solamente le dice el sueño, le dice, y esto es lo que se debe de hacer. O sea que José no solamente interpreta el sueño, sino demuestra una capacidad de administración increíble. Le gana a todos los de las economías del día de hoy. Ese se anticipó. ¿Cómo se llamó a lo que pasó en el 2008? ¿La qué? ¿La qué? La recesión. Bueno, en el tiempo de José también vino recesión. Pero dése cuenta cómo se anticipa a Dios cuando se toma en cuenta a Dios. Y cómo Dios da una solución para que cuando llegue el problema se pase tranquilito. Hermano, qué bendición tener a Dios de nuestro lado. O sea, en pocas palabras. Oiga bien. Y fíjese que muchos no mencionan esto, pero yo lo voy a mencionar en esta noche. José entonces interpreta el sueño, pero también da el consejo de lo que se debe de hacer, de cómo se deben de administrar prácticamente las cosas en esos 7 años de abundancia y en esos 7 años de escasez. Y déjeme decirle que eso fue lo que levantó poderosamente al imperio egipcio. En pocas palabras, José deja bien parado prácticamente a Egipto. ¿Y qué hace el faraón que sigue después de que José muere? Trata de borrar la memoria de José. Porque como él prácticamente no es un egipcio, y usted sabe cómo son de orgullosos esos hombres. Pero José deja una economía en Egipto increíble. Entonces él dice, vamos a borrar a este Josecito, dice, nos vamos a olvidar por completo de él. Y por eso se recuerda lo que hizo con los israelitas, el siguiente faraón. Dice, hermano, que les dio una, pero ese es otro mensaje. Ya me estoy metiendo a otro. Entonces, interpreta sueños. Y prácticamente a Faraón lo pone por sobre todo el imperio egipcio. No solamente llega a ser rico, José llega también a ocupar una posición de autoridad.
Mire, hermano, riqueza y autoridad juntas puede ser una bomba. ¿Por qué? Porque si usted no tiene a Dios, eso a usted lo puede pervertir. Mire todos estos políticos. Hay gente que, a mí me da risa los que entran a la política y dicen, no, yo sí quiero cambiar, dice. Yo quiero cambiar a la nación, dice. Yo les prometo, dice. Ay, usted lo conoce porque son gente que, no, si bien humildito, mira dónde vive, ayuda a la gente. Si tú lo vieras, esto y el otro. Estudió en esa escuela humilde. Y total es de que nos la creemos nosotros, ¿eh? Y luego el sinvergüenza. Se vuelve más sinvergüenza que nosotros. ¿Por qué? Porque el poder y la riqueza lo pervierten. Entonces, José llega a un momento especial, bien particular, pero peligroso. ¿Cierto? Porque, mire pues, riqueza, poder. ¿Qué otra cosa le podríamos agregar ahí? Vamos a ver si usted puede visualizarlo. ¿Ah? Va, la fama. Aleluya. ¿Y la fama qué trae? Damas. Ajá. Amén. ¿Sí o no? Va, fama. Damas. A ver, ayúdeme. ¿Qué otra cosa? ¿Qué otra cosa? Yo sé que me va a ayudar usted a predicar. Hermano, ayúdeme. ¿Qué otra cosa? Recuérdese de esto. Prácticamente José está en el mundo. Está ante una cultura pagana, politeísta. ¿Cierto o no es cierto? El mismo faraón se creía que. Exactamente. Ellos tenían creencias en que los muertos, después de que morían, ¿verdad? En la vida más allá, pero de una manera no bíblica. Tenían un montón de creencias locas, tontas. O sea, ahí estaba el mundo. ¿Usted cree que habían egipcias guapas ahí? Hermana, por favor. La hermana dice, ¿cómo que? ¿Ah? No, esas egipcias, con todas sus cositas ahí, y hay unas cosas que se ponen en esas egipcias, bien bonitas, unas como sandalias. Sí, atrayentes, las tremendas. ¿Ah? ¡Ja! Imagínense. En ese entonces no habían Mercedes-Benz, ni BMWs, ni Lamborghinis, ni nada, pero sí habían carros. Muchos le dicen coches. Ahí le dicen carros. Imagínense cuando va José. Porque dice que le dio todo, ¿va? El anillo ese que le dio. Ay, José hacía. ¿Y cómo están ustedes? Hola. Tengo el anillo de Faraón, ¿va? Va en el carro. Ay, las muchachas, ¿se cree que no mira? ¿De cuántos años tenía a José? 30 años tenía el tremendo. Guapetón es el tremendo, ¿ah? Se bajaba y las muchachas se le quedaban viendo. Y él, no, ese no era José. ¿Se da cuenta? Ese no era José. No, José marca una diferencia. Y es más, a mí me llama la atención lo que pasa con José en su vida, porque a él prácticamente le dan a una egipcia. Y él no la podía rechazar. ¿Sabía usted eso? Era una ofensa, era un insulto, esa es la palabra, era un insulto para Faraón. Pero dése cuenta que ese hombre hace cristiana a la hija de Faraón prácticamente. O sea, la hija de Faraón no tiene influencia sobre él. Usted no lee en la escritura que José tuvo más egipcias. Qué ejemplo más tremendo el de ese hombre. Pero tiene plata. ¿Se recuerda lo que hizo Salomón? Ese Salomón, hermano, la gran 700 el tremendo. Y no conforme, 300 más. 1000. Pero ya nos dimos cuenta, ¿por qué? Porque la palabra de Dios la dejó por un lado. Perdió su relación con Dios. En cambio, José nos damos cuenta de que llegó a ser rico, llegó a ocupar una posición de autoridad, que es peligroso cuando no se cuenta con el Espíritu de Dios en tu vida y con su palabra.
Pero no fue así con José. Sigamos al tercer punto. ¡Ay, Señor! Fíjate, si estuviera leyendo me estuviera tardando más, pero voy con misericordia. Tercer punto. ¿Cómo usó José las riquezas que le fueron confiadas? Fíjese pues, vimos la descripción de José, lo que le pasó, y vemos cómo Dios estaba con él y cómo él se mantuvo. Porque cuando él, por ejemplo, se niega a meterse con la mujer de Potifar, él demuestra una cosa allí, que le cree a Dios, que cree en los principios y le dice: yo no me debo de meter contigo porque tú eres esposa de mi amo. Y le dice: y yo no le voy a fallar a Dios, le dice. O sea, en pocas palabras, tenía un principio, tenía prácticamente fundamento, sabía lo que debía de hacer. Eso le trajo bendición a José, pero también le trajo cosas adversas. A veces uno predica y dice: vea, cuando usted hace lo correcto, usted recibe bendición. Pero muchas veces también Dios va a permitir que no sea así, porque va a probar nuestra convicción, si verdaderamente le creemos o no le creemos nosotros. Ahora, vimos de qué manera llegó a ser rico ahora. ¿Por qué llegó a ser rico, hermana? ¿Tú crees que fue Dios él fue el que se encargó de todo? José solamente tuvo que obedecer, mantenerse en su palabra, y todo lo demás el Señor cumplió con su propósito. Ahora, en el tercer punto, fíjese, ¿cómo usó José las riquezas que le fueron confiadas? ¿Cómo las usó Salomón? ¿Cómo las usa prácticamente José? Ahí le va. Número 1, nunca olvidó quién lo había llevado a donde ahora se encontraba. Porque cuando él le da la interpretación al sueño, él le da gloria y honra a Dios. Él dice: Dios, dice, no soy yo, es Dios, dice. Y le dice: Dios te ha mostrado, dice, lo que va a hacer para acá. Fíjese pues, no solamente le muestra lo que va a hacer con Faraón, pero también le muestra lo que él iba a hacer para con sus hermanos y su padre y su madre. Porque eso se lo dice a Faraón, pero no le dice la parte que a él le corresponde para con su familia. Amén. Entonces, siempre lo tuvo presente. En pocas palabras, él nunca olvidó a Dios. Y yo creo que los dos momentos más difíciles es cuando no tienes nada o cuando tienes demasiado. Muchos, cuando no han tenido nada y les ha pasado lo peor, se han olvidado de Dios. Dice: mejor me voy al mundo y mejor me voy a... O cuando tienen mucho, se olvidan de Dios. José ni en una ni en la otra se apartó nunca de Dios. Como el apóstol Pablo dijo, ¿verdad? Para todo he sido enseñado, dice. Sé tener en abundancia y sé también tener escasez, dice, ¿verdad? Dice que para todo lo había enseñado el Señor. Bendito sea su nombre. Entonces, nunca olvidó quién lo había llevado a donde se encontraba. Hermano, nunca se olvide de dónde nos sacó el Señor a nosotros. ¿Quiénes éramos nosotros? Y por muy grande y por muy buena la posición a la que nos lleve y por mucho que nos pueda dar el Señor o que Dios pueda permitir en nuestra vida, nunca se olvide de quién era usted y quién soy yo. ¿Quién era yo cuando el Señor me llamó? Porque estoy cometiendo un crimen contra mí mismo. Número 2, siempre tuvo en cuenta que no era por él. Él no dijo: yo soy bueno. Él no dijo: no, es que lo que pasa es que yo aquí, que yo allá. No. Él se dio cuenta siempre que todo era plan de Dios, que todo era para que se llevara a cabo el propósito de Dios. En el capítulo 50, versículo 15, ahí me estoy adelantando un poquito, pero quiero que lea una parte que es importante. Cuando le dije que siempre tuvo en cuenta que no era por él, sino para que el plan de Dios se llevara a cabo. Viendo los hermanos de José que su padre era muerto, o sea, murió Jacobo ya estando en Egipto, dijeron: quizás nos aborrecerá José. Mire qué tremendo serán esos sí que eran
porque como se la habían hecho, lo llevaban en la conciencia los tremendos. Y nos dará el pago de todo el mal que le hicimos, dice. Ahora estaba en poder, ahora tenía dinero, ahora podía hacer lo que él quería. Pero dése cuenta que José siempre tuvo el corazón bien tierno de parte del Señor. Y enviaron a decir a José, mire, mentirosos los tremendos. Tu padre mandó antes de su muerte diciendo, así diréis a José, te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque mal te trataron. Por tanto, ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Mire cómo arreglan las palabras. Y José lloró mientras hablaban. ¿Por qué lloró José mientras hablaban, hermano? Porque pudo discernir lo que había en sus corazones. Pudo saber lo que estaban pensando ellos. Qué triste es ver eso, ¿verdad? Vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él y dijeron, henos aquí por siervos tuyos. Párele ahí. ¿Se recuerda del sueño? ¿Qué decía el sueño? Que los manojos de ella se iban a inclinar. ¿Se cumplió o no se cumplió? Pero no se cumplió por José, se cumplió porque era palabra de Dios. Era lo que Dios había establecido. José cometió el error de ser un presumido, ¿verdad que sí, en ese momento? Pero aprendió la lección. Si usted hubiera sido José, ¿cómo hubiera actuado usted? Hermano César, ¿cómo hubieras actuado tú? Si te hubieran hecho todos tus hermanos y de repente se acercaran, perdónanos, ¿ah? ¿Le sacas machete o no? No sabría. Usted estaría pero bravísimo, ¿verdad que sí? ahorita me la van a pagar, es tremendo. Pura vida, muchachos. ¿Ah? Ahorita era el momento. Esa es la actitud de un hombre que no tiene a Dios. Pero este hombre tiene a Dios. Por eso le digo, es de un hombre de testimonio. Nosotros no podemos decir que tenemos a Dios y odiamos a una persona y le queremos hacer el daño a una persona o tenemos pensamientos malos contra las personas, aunque nos hayan hecho algo malo. No puede ser así. Aún un hermano en la iglesia, una hermana en la iglesia puede actuar de esa manera, pero yo no debo de comportarme de la misma manera. Porque si yo tengo al Señor, yo tengo que tener ese corazón de parte de Dios. Y José es esa muestra prácticamente de lo que es ser un verdadero cristiano. Vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él y dijeron, henos aquí por siervos tuyos. Ahí se cumplió la palabra del Señor. Ahora, veamos el siguiente versículo porque es el que, vamos a ver si es el que le quiero mostrar. 19. Y le respondió José. Oigan lo que, mire, un hombre con riqueza, un hombre con poder, un hombre con todo. Ahí debería de ser, José debería estar orgullosísimo, altivo. ¡Ja! Los tengo en mis manos. Ahorita van a ver lo que es. ¿Ah? O quizás no así, pero decir, ya vieron, miren cómo están aquí. Dese cuenta de lo que hace prácticamente José, por favor. Mire, dice, siendo un hombre rico, le respondió José, no temáis. ¿Acaso estoy yo en lugar de Dios? Se da cuenta que él nunca pierde el propósito de Dios. Tiene riquezas, pero tiene bien metido a Dios en su corazón. Él nunca los menospreció prácticamente. Nunca los dio menos. Aunque si José hubiera actuado humanamente hablando con enojo, hubiera sido correcto. ¿Verdad que sí? Hablando humanamente. Pero dése cuenta que no lo hizo. Vosotros pensasteis mal contra mí, le dice. Mire pues, oiga lo que le dice. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, dice. O sea, ustedes me quisieron hacer mal. Si yo lo hubiera tomado de esa manera, yo hubiera terminado mal también como ustedes. Pero él no lo tomó así. Él dijo, no sé por qué Dios los usó de esta manera, pero algo está haciendo en mi vida porque Él ya me lo mostró. Y le creo a Dios. Mas lo encaminó a Dios para hacer lo que vemos hoy. Siempre le da gloria a Dios.
para mantener, ahí está lo que le dije yo, el propósito exacto por el cual Dios le había permitido eso. Léalo. Para mantener en vida a mucho pueblo. Sigue diciendo, 21. Ahora pues, no tengáis miedo. ¿Qué dice? Léalo, hermano, por favor. ¿Qué dice? Yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos, les dijo. Así los consoló y les habló al corazón. Qué bárbaro, hermano. Qué ejemplo más tremendo. Entonces, ¿cómo usó José las riquezas que le fueron confiadas? ¿Se da cuenta? Él pudo hacerlo vivir una vida miserable. Váyanse ahí a un rinconcito. Ahí los quiero. Eso hubiera sido un hombre que no tiene a Dios y al que le han dado poder y riquezas. Espero que cuando el Señor te dé mucha riqueza no me vas a ver así, ni a tus hermanos. Aleluya. Las riquezas entonces, ¿cómo usó José las riquezas que le fueron confiadas? Las riquezas servirían para cumplir con los propósitos de Dios. ¿Se ha preguntado usted por qué Dios le da a usted? ¿Por qué Dios me da a mí? Imagínese que José en ese momento hubiera hecho, no, mis ahorros los tengo en el banco y no los puedo tocar por ustedes. ¿Cómo te quedó el ojo? ¿No somos así nosotros? Puede ser un siervo del Señor, una sierva de Dios. Puede ser alguien que Dios vaya a usar grandemente y nosotros, eso no lo toco, papá. Porque eso me va a servir para mi vejez. Ya le dije yo eso, la vejez va. Es puro cuento de nosotros, va. Porque saber si vas a llegar a viejo. Y si llegas a viejo, tú no te vas a sostener, te va a sostener Dios. Ah, ¿no lo creen? Ahora pues no tengáis miedo. Yo os sustentaré a vosotros. O sea, no fue tacaño, no fue egoísta. Él compartió con sus hermanos. Sus hermanos no tenían, él era el que tenía. Pero él pudo actuar de egoísta. Él pudo decir, solo les voy a dar un poquito. No, él dijo, no solamente con ustedes, sino con sus hijos también, le dijo. Qué tremendo el corazón de José. Un gran ejemplo a seguir. Ahora, pregunto, ¿está usando las riquezas de manera correcta? ¿Por qué las está usando de manera correcta? Porque tiene a Dios en su corazón, porque tiene su palabra, porque está en los propósitos de Dios, porque es un hombre que está comprometido con la obra de Dios. A él no le importa nada más. Él dice, esto me lo dio el Señor para cumplir con esto, dice. Nunca lo toma de manera personal. Las riquezas servirían para cumplir con los propósitos de Dios, lo cual significaba ir contra todo sentimiento o emoción que tuviera en su corazón. Yo imagino que en algún momento se sintió como herido él. Mis hermanos me despreciaron, mis hermanos me vieron la cara, mis hermanos me vendieron, pero nunca dejó que el sentimiento y la emoción tomaran control de sus decisiones, porque sabía que Dios lo veía. Oh, qué tremendo es tener riquezas y el poder usarlas para los propósitos de Dios. Bendito el nombre del Señor. ¿Cómo usó José las riquezas que le fueron confiadas? Mire, pues, no solamente fue de bendición a sus hermanos. Literalmente dice la Biblia de que todos los pueblos de alrededor de Egipto fueron sustentados porque José fue un gran administrador. José no dijo, no, ustedes no. No. Estas son, yo me lo gané. Él sostuvo a Faraón, a los egipcios y a todas las naciones que estaban alrededor. O sea, no solamente le fue de bendición a sus hermanos, a su familia, sino también al prójimo.
¿Cómo usó José las riquezas que le fueron confiadas? Para que el nombre del Señor fuese exaltado. Porque él dijo, Dios es el que ha hecho esto. Dios es el que hará esto. Y si no hacemos esto, nos morimos de hambre, señores. Entonces, a quien se le debe dar gloria y honra es a Dios. Imagino que José se lo dijo a su esposa. Se lo dijo a sus hijos. Y se lo dijo a todos. Porque nunca se agüitó de dar testimonio prácticamente de su Dios. Y para fortalecer la fe de sus hermanos. Porque dése cuenta de las palabras que le dijo a sus hermanos. Mire, ustedes les ha costado creerle en Dios, pero todo esto que ha pasado, Dios lo permitió. Es más, usó lo malo de ustedes para glorificar su nombre. ¡Qué bárbaro! Y yo no tengo la posición de Él. Él me ha dado orden que los bendiga. Y los tengo que bendecir. Y los amo, mis hermanos, le dijo. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Ay! ¡Gloria sea el nombre de nuestro Dios! ¿Por qué las riquezas? Cuarto punto y con este terminamos. ¿Por qué las riquezas no afectaron a José en su diario vivir? Ya vimos 3 puntos. Ahora, ¿por qué las riquezas no afectaron a José en su diario vivir? Número 1, porque tenía una debida relación con Dios. No era solamente un cualquier seguidor, no, era un hombre que tenía una relación con Dios. O sea, le importaban las cosas de Dios. Le importaban los planes de Dios. Le importaba la voluntad de Dios. Eso es tener relación con Dios. Yo puedo venir a la iglesia y no me pueden importar las cosas del reino de Dios. Y no me puede importar la voluntad de Dios. Sí, yo puedo cantar y de la misma manera me puede importar nada realmente los propósitos de Dios. A José sí le importaban. Porque José no le importó pasar por lo que pasara. Dijo, en mí vas a cumplir el propósito que has establecido. Y yo me voy a encargar, Señor, aleluya, de hacerlo para que tu pueblo, Padre, pueda mantenerse. Qué tremendo, qué tremendo. Una buena relación con Dios pone las demás cosas que nos da en la perspectiva correcta. Una buena relación con Dios pone las demás cosas que nos dan una perspectiva correcta. O sea, ¿qué le quiero decir con esto? Cuando nosotros tenemos una buena relación con Dios, cada cosa tiene el valor conforme Dios lo da. Si para José hubiera sido muy importante el dinero, la plata, el oro, no le hubiera importado nadie más en su vida. Hubiera usado la plata y el dinero para engrandecerse él, para hacerse famoso, y que le hubiera importado todo lo demás. Pero las prioridades de él estaban, hermano, como tenía una buena relación con Dios, porque una buena relación con Dios nos hace vivir de una manera correcta y darle valor a las cosas que debemos de darle valor. Porque es Dios quien nos lo enseña eso. ¿Por qué Jesús vivía de manera diferente y enseñaba de manera diferente? Porque su perspectiva de la vida era en base a ¿qué? A los principios de Dios. Usted no lo ve buscando dinero. Y cuando le llegaba el dinero a Jesús, ¡ja!, era una gran bendición a todo aquel que estaba cerca de él. Le dio la importancia a las personas en vez de su satisfacción personal. Quedar satisfecho era ver cómo sus hermanos se morían de hambre enfrente de él. Quedar saciada su ego. Ahora los voy a humillar, mucha. Ahora van a darse cuenta que yo sí soy gallo. No, qué tremendo José. En este caso, le dio la importancia a las personas en vez de la satisfacción personal. Todo lo contrario a Salomón. Se recuerda que Salomón terminó usando a la gente, viéndola como un objeto, aprovechándose,
cometiendo injusticias, poniéndoles impuestos. ¿Por qué? Por tratar de qué, hermano, de lucirse, de mantener su pompa. Cambiaron, ¿por qué? Porque automáticamente cuando tu relación con Dios no es buena, todos los principios que Dios establece los echas al suelo y te vuelves una persona egoísta y miserable. Porque yo creo que Salomón terminó miserable. Terminó odiando a Jeroboam. Terminó viendo a ver que quebrándose los dedos para ver cómo mantenía su reino. Que no se le dividiera, aunque se le iba a dividir porque Dios ya lo había dicho. En el caso de José, dése cuenta, le dio la importancia a las personas en vez de la satisfacción personal. Usó sus riquezas para ayudar a sus hermanos y para ayudar al prójimo en momentos de necesidad. ¿Qué otra cosa? ¿Por qué las riquezas no afectaron a José en su diario vivir? Oiga esta, porque esta es buenísima. No que las demás no sean buenísimas, ¿verdad? Porque tenía una gran fe en Dios. Tenía una gran convicción en lo que Dios había dicho que haría. ¿Cuál fue la promesa que Dios le dio a Abraham? Que sería, pero terrenalmente, ¿qué le dijo? Que le iba a dar. Sí, le dijo que le iba a dar la tierra prometida. Óigalo bien, pues. ¿Usted cree que todos se lo creyeron? No se lo creyeron todos. Por eso muchos se quedaron en el camino. Pero oiga esto, porque esto es, yo cuando lo entendí, esta enseñanza yo la di hace algunos años atrás, cuando hablé acerca de la vida de José. Y es increíble lo que es la fe de José, porque José nos demuestra una fe que aunque no mire las cosas, las cree. ¿Sí me entendió eso? Es increíble ese hombre. Tenía una gran fe, convicción en lo que Dios había dicho que haría. Nosotros hacemos las cosas solamente cuando muchas veces las vemos. Pero la pregunta es, ¿le crees verdaderamente a Dios? ¿Tú crees que va a haber un cielo? ¿Crees que hay un cielo? ¿Crees que hay calles de oro allá? ¿Ah? ¿Crees que vamos a estar allá en la presencia del Señor? ¿Sabe que José dejó, el Señor permitió que se quedara una escritura acerca de José que te deja con la boca abierta? Y ahorita la vamos a leer. Muchos ya la leyeron, otros ya sé de qué estás hablando, pastor. Pero se la quiero leer una vez más, por si nunca la escuchó. Porque él le creyó a Dios. Vamos al 50 otra vez. Al capítulo 50, 22. Ese hombre nunca dejó de creerle a Dios. Dice, y habitó José en Egipto, él y la casa de su padre. Y vivió José 110 años. Tuvo sus añitos, ¿verdad? Y vio José los hijos de Efraín hasta la tercera generación. Qué bárbaro, hermano. También los hijos de Maquir, hijo de Manasés, fueron criados sobre las rodillas de José. Qué bendición, va. Pero eso no es lo que yo le quiero mostrar. Y José dijo a sus hermanos, ahí está, oiga esto por favor. Y José dijo a sus hermanos, yo voy a morir, le dijo. Yo voy a morir. Mas Dios ciertamente, ¿entiende esa palabra? De verdad, aunque ustedes no lo crean, ciertamente os visitará y os hará subir de esta tierra a la tierra que juró a Abraham, a Isaac y a Jacob. ¿Entienden lo que está diciendo? Yo no voy a alcanzar la promesa, le dijo.
Yo no voy a pisar esa tierra prometida. Pero les quiero decir una cosa. Los quiero, como quien dice, los quiero animar. Les quiero decir que le echen ganas. Porque lo que Dios promete, señores, Dios lo cumple. Pero no he terminado ahí. Porque lo que viene está más tremendo. Mire la seguridad que tiene José. Dice, e hizo jurar José a los hijos de Israel diciendo, Dios ciertamente os visitará y haréis llevar de aquí mis huesos, le dice. Hermano, ¿qué ve usted en eso? Una fe y una convicción. ¿Sabe usted todo lo que tuvo que pasar de aquí Israel, va que sí? Eso era para dudarlo, hermano. Estaban en Egipto, híjole. Pero José, mire hasta dónde llega la fe de José. Dice, yo me voy a morir, le dice. Pero yo estoy bien seguro que Dios lo que prometió a nuestros padres, Dios lo va a cumplir. ¿Y saben qué? Mis huesitos, le dice, por favor, mis huesitos, porque ve usted cómo son ahí quizás en Egipto aprendió eso, ¿verdad? Agarran los huesitos, por favor, y les echan esto y lo otro. Y por favor, no me vayan a enterrar aquí con las momias esas de Egipto. No tengo que ver nada con las momias de Egipto, no. A mí, por favor, le dijo, me entierran en tierra santa. Pero ¿cómo sabía José que iban a llegar ahí? ¿Qué le hacía creer a él? La fe. Esto es tremendo. Fíjese, pues, él no iba a estar con vida ahí. Pero él dijo, yo quiero que mis huesos, oiga la representación de eso, hermano, mis huesos. Lo que pasa es que en Israel iba a haber una palabra del profeta Ezequiel que le iba a hablar a los huesos. Y los huesos iban, no, tranquilo, pastor, por favor, no te metas en eso. Dijo, allá en Israel resucitan los muertos. Por eso usted no quiere a su suegra, no lleve a su suegra allá a Israel. Si se le muere allá, entonces sí, se le va a revivir. Es un chiste cruel, ¿verdad? Aleluya. Eso no es amor al prójimo. Ese no es amor al prójimo. Ahora, yo le hago la pregunta entonces. ¿Tenía fe José en Dios, sí o no? ¿Le creía con todo su corazón, sí o no? ¿Se da cuenta por qué la riqueza a él no le afecta? Es un hombre que, como tenía a Dios en su corazón, Dios guiaba lo que debía de darle prácticamente, el uso que le debía de dar a cada una de las cosas. Qué maravilloso es tener al Señor. Eso es lo que marca prácticamente una diferencia. José no estaba buscando esas riquezas. Yo creo con todo mi corazón que José está incluido en el capítulo 11 del libro de Hebreos. ¿Cuántos lo creen? Que él no esperaba una patria acá en la tierra, sino una patria celestial. Porque si estuviera buscando la de acá, ahí se hubiera quedado. Pero él siempre buscó aquella. Por eso él, vamos, aquí está. Pura bendición. Y nunca le afectó. Siempre le dio gloria a Dios. Siempre usó sus dones, sus habilidades para glorificar a Dios. Siempre fue de ayuda a sus hermanos y a todo el pueblo. Fue de un gran testimonio. Fue un gran administrador. Fue un gran ejemplo. Fue un gran testimonio. Qué bárbara la vida de este hombre. Pudo tener riquezas. Ahora, ¿cuántos creen que José disfrutó de las riquezas también? Por supuesto. Las disfrutó, pero las disfrutó de manera correcta, sin abusar de nadie, sin hacer injusticias a alguien para poderlas obtener, porque Dios prácticamente las puso en sus manos. Él siempre fue una persona que se gozó en las cosas del Señor, disfrutó de las riquezas, pero nunca dejó que ellas tomaran el control de su vida. Todo siempre lo puso al servicio de Dios. Se puede tener entonces riqueza cuando nuestra relación con Dios es buena y tengamos fe y convicción en aquello que Dios nos ordena. ¿Qué fue lo que sostuvo a José entonces? Así es, tener la palabra de Dios en su corazón. ¿Por qué el dinero, el poder y la fama no le afectaron? Porque siempre reconoció
que no fue él, sino que el Señor el que se lo dio, y sabía lo que debía de hacer con cada una de esas. ¿Vivió una vida plena José? Sí la vivió, porque disfrutó y pudo ser de bendición a su familia. Gloria a Dios. A ver, ponle ahí la última nota que puse, riquezas o pobreza. No sé si ya lo puse, pero se lo vamos a recordar para que así lo tenga presente. Y con eso termino. Gloria a Dios. Aleluya. Qué bueno es nuestro Dios, hermano. Aquí estamos hablando entonces de las riquezas. Riquezas o pobreza. Una vez un padre de una familia acaudalada, o sea, de dinero, llevó a su hijo a un viaje por el campo con el firme propósito de que su hijo viera cuán pobres eran las gentes del campo. Estuvieron por espacio de un día y una noche, completos en una granja de una familia campesina muy humilde. Al concluir el viaje y de regreso a casa, el padre le pregunta a su hijo: ¿qué te pareció el viaje, hijo? Muy bonito, papá. ¿Viste qué tan pobre puede ser la gente? Sí. ¿Y qué aprendiste? Vi que nosotros tenemos un perro en casa. Ellos tienen 4. Nosotros tenemos una piscina que llega de una barda a la mitad del jardín. Ellos tienen un arroyo que no tiene fin. Nosotros tenemos unas lámparas importadas en el patio. Ellos tienen las estrellas. Nuestro patio llega hasta la barda de la casa. El de ellos tiene todo un horizonte. Ellos tienen tiempo para platicar y convivir en familia. Tú y mamá tienen que trabajar todo el tiempo y casi nunca los veo. Al terminar el relato, el padre se quedó mudo. Su hijo agregó: gracias, papá, por enseñarme lo rico que podemos llegar a ser. Ay, Señor. Esa es una cachetadita del Señor para nosotros dar. Aleluya. Cierre sus ojos en un instante.